Su amor me rescató del castigo, me libró. Soy declarado justo a los ojos de Dios. Por medio de la fe que puse un día en Él. Soy declarado justo a los ojos de Dios. Por medio de la fe que puse un día en Él. Fue en la cruz que murió por mí. Fue en la cruz que murió por mí, Jesús. Cristo hoy somos llamados hijos de Dios. Su sangre nos muestra lo perfecta que fue su salvación. Su bondad me salvó, su amor me rescató del castigo, me libró. Soy declarado justo a los ojos de Dios. Por medio de la fe que puse un día en Él. Soy declarado justo a los ojos de Dios. Por medio de la fe que puse un día en Él. Fue en la cruz que murió por mí. Fue en la cruz que murió por mí, Jesús. Hola, que el Señor les bendiga. Acá estamos nuevamente junto a ustedes en esta transmisión que hacemos con mucho cariño y con mucho amor para todas las personas que nos siguen y que se conectan a nuestra página, ya sea en YouTube y en Facebook. Para los que no me conocen y a lo mejor no tienen idea de quién soy, mi nombre es Alejandro Alvarado. Simplemente quiero compartir con ustedes una palabra del Señor y lo que hemos venido haciendo en este último tiempo. No soy ningún teólogo, no soy ninguna persona importante, simplemente un siervo del Señor que quiere compartir la palabra de Dios. Pero, ¿qué les parece si antes de continuar y hacer cualquier otra cosa, oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite tener y de compartir un rato la palabra del Señor y ahí ver qué es lo que el Señor nos tiene para nosotros en el día de hoy? ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por este tiempo que tenemos, Señor, que tú nos bendices. Te pedimos que tú seas hablando a nuestros corazones, que es la necesidad que tenemos en el día de hoy. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú seas usándome en esta hora y llevando tu palabra conforme a lo que tú has hablado, con lo que tú has dicho, Señor,
y simplemente ser el portavoz, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Yo te ruego por cada una de esas personas que no te conocen, que van a escuchar esta palabra, que tú seas hablando a sus vidas, Señor. Y a nosotros que somos tus hijos, también háblanos en este día porque necesitamos palabra tuya, Señor. Como decían los discípulos, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bien, creo que está todo bien, sí, estamos bien. Tenemos micrófono nuevo, así que estamos viendo algunas cosas en el día de hoy por la gracia y la misericordia de Dios. Bien, para hacer quizá una pequeña introducción, de nuevo para los que no nos conocen, se vienen integrando recién, pero para los que ya han estado con nosotros, simplemente esta introducción de lo que hemos venido hablando. Estamos en el libro de la carta de Primera de Juan, y estamos hablando de esta carta puntualmente porque si ustedes revisan los videos anteriores, el primer video que comenzamos a hacer fue sobre la distorsión que hemos tenido sobre la imagen de Dios. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, de alguna manera, tratando de corregir esa mala imagen que tenemos de Dios. No sé, como yo les decía, nos hemos hecho una mala imagen y por ende hemos creado un Dios que muchas veces no es y que no es conforme a la palabra de Dios. Ahora, alguien se preguntará por qué elegimos Primera de Juan. No porque simplemente tiene que ver con el tema de corregir la imagen de Dios, porque podríamos haber tomado cualquier libro, sino porque es una de las cartas que también nos ayuda en el sentido de corregir la imagen de Dios, pero como les decía, podríamos haber tomado cualquier otra carta, podríamos haber tomado un libro de las cartas de Pablo, pero quisimos hacer el estudio en base a lo que Juan nos está hablando. Y decíamos en la primera carta, en el primer capítulo de esta carta, que Juan es un testigo directo de Jesús. O sea, aquí no hay una persona que le contó de cómo vivió Jesús, de cómo él se estuvo ahí lidiando con algunas cosas que pudieron suceder y alguien se las dijo. No, él las vivió directamente. Él estuvo a los pies de la cruz, él estuvo cuando hubo la multiplicación. Entonces, Juan es un testigo directo de lo que Jesús vivió. Y el problema es que el contexto de esta carta, lo que decíamos, y por eso no quiero alargarme un poquito, no quiero alargarme tanto en esto, lo que decíamos que esta carta fue escrita porque se estaban levantando falsos maestros en ese tiempo, y Juan, como testigo directo, se levanta en contra de estas personas para contrarrestar estos ataques, estas malas enseñanzas que se estaban entregando a diferentes iglesias, y Juan les escribe a los hermanos de ese tiempo. Entonces, de nuevo, quizá un poquito enredado, un poquito complicado, estamos como volviendo a retomar y a volver a hacer estas transmisiones. Pero si ustedes quieren saber más de lo que yo les estoy hablando, pueden ir a los videos anteriores que están ahí en la página, y ahí se pueden hacer el orden más correcto. Pero estamos en el capítulo 2. El video anterior hablamos del capítulo 2, versículo 1 al 6. Pero hoy día vamos a ver los versículos del 7 al 11. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Así que si usted tiene su Biblia, si usted quiere prepararse ahí, acomodarse, o a lo mejor, porque no sabemos en qué momento usted va a estar viendo este video, quizás cuando vaya camino al trabajo, no sé, un momento de relajo, pueda tomarse este tiempo y compartir con nosotros este pequeño estudio. Yo siempre estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, aunque igual me apoyo harto en la Biblia de las Américas, pero si usted tiene otra versión no hay ningún problema, así que es simplemente cambian un poquito algunas palabras, pero al final está diciendo lo mismo.
Dice así el versículo 7 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. No es el Evangelio de Juan, para que no se confundan, ¿ok? Entonces dice así: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo: ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Atención con esto que está diciendo acá en el versículo 8. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma: vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Bien, vamos ahí a entrar un poquito en lo que estábamos leyendo. Entonces, comenzando con el versículo 7, Juan le recuerda a sus lectores y además le está llamando queridos amigos. Ese es el lenguaje que siempre usa Juan en sus cartas. Y dice: les escribo un mandamiento antiguo. Y atención con esto, porque se puede tornar un poquito confuso con lo que vamos a estar viendo. Porque ¿cuál es el mandamiento antiguo que Juan les está comentando? Y quizá en su Biblia, y así como en esta que tengo yo acá, yo por ejemplo me voy al versículo 7 y aquí al medio de esta Biblia hay citas que se conectan con los diferentes versículos que se van leyendo. Entonces cuando yo busco capítulo 2, versículo 7, me conecta con Juan, el Evangelio de Juan. Y de nuevo, no quiero que nos confundamos porque vamos a estar hablando de Juan y primera de Juan, así que para que no nos confundamos con lo que estamos diciendo. Entonces, en estas citas que me arroja aquí al lado, cuando yo lo conecto con el capítulo 2, versículo 7, me lleva a Juan capítulo 13, versículo 34. Entonces, vamos al Evangelio de Juan, no a la carta de Juan, por eso les digo, para que no nos confundamos. Al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. ¿Y cuál es el mandamiento que Jesús les deja y que Juan está haciendo referencia aquí en el versículo 7 de la carta de Juan? Por eso les digo, no nos confundamos, por si acaso. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. ¿Ok? Ese era el Evangelio de Juan. Entonces, recordemos que Juan es, lo que yo les decía al principio, es un testigo verdadero de la vida de Jesús y él podía hablar con toda la autoridad porque él había visto todas las cosas que Jesús había hecho, que Jesús había vivido, que Jesús había experimentado. De hecho, él se le llama el discípulo amado, en donde tenía no quiero decir una relación especial, pero igual en cierta forma Jesús tenía su grupito, por decirlo así, porque si ustedes se fijan en algunos relatos, él, por ejemplo, en el Getsemaní, cuando él toma a Juan, a Pedro y a Santiago para orar y se aparta de los otros discípulos, los deja a un grupo en este lado, y con Juan, Pedro y Santiago se apartan un poquito más lejos para orar, entre comillas, orar, porque al final el que termina orando es Jesús. La transfiguración también toma a Juan, a Pedro, y el otro también creo que era Santiago, no me recuerdo el tercero, quizás también era Santiago. Y de nuevo, no es el Santiago que aparece en la Biblia, el libro de Santiago, es otro Santiago. En esos tiempos los nombres eran bien comunes. Jesús, Juan, Pedro, en fin, Judas también. O sea, ese Judas que aparece en la Biblia no es el mismo que traicionó a Jesús, para que si alguno tenía esa confusión, que creo que la mayoría que nos sigue no creo que la tenga. Pero más que nada para que hacer esa aclaración. Entonces,
Juan es uno de los testigos cercanos y que vio a Jesús hacer todo lo que hizo y de hecho por ende escribió lo que escribió y tenemos estas cartas y también el Evangelio. Entonces Juan le está diciendo a sus lectores, ámense unos a otros, que es el mandamiento que Jesús les dejó, como habíamos leído en Juan 13:34. Pero el versículo 8, yo les dije que pusieran atención, ahora volvemos a Primera de Juan. De nuevo, no quiero que nos confundamos. Volvemos a la carta de Primera de Juan, en el versículo 8, dice, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Y ahí hay un detalle, porque uno entra como un poquito a confundirse. Como, a ver, pero no entiendo cómo es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo, ¿de qué se está hablando? Porque es un poquito como contradictorio en lo que estamos leyendo, porque decíamos, o sea, les escribo un mandamiento nuevo. El versículo 7, volvamos al versículo 7. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio, y ese mandamiento antiguo es, ámense unos a otros. Y después saltándonos al versículo 8, dice, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Y es como, a ver, ¿de qué me estás hablando? No entiendo, o sea, ¿es uno nuevo, uno antiguo? Decídete, Juan. Primero, este mandamiento, como dijimos, ellos ya lo sabían porque se lo había dejado Jesús, ahí como leímos en el Evangelio de Juan 13:34. Pero cuando pasa a ser un mandamiento nuevo, y aquí es donde es un mandamiento nuevo, es cuando Cristo va a la cruz y muere por el pecador. Ahí pasa a ser como un mandamiento nuevo, por decirlo de alguna forma. De hecho, el versículo 8 dice, Jesús vivió la verdad de este mandamiento y la vivió dándose en la cruz. O sea, este mandamiento antiguo de ámense los unos a los otros pasa a ser nuevo porque se está aplicando, se está ya llevando a cabo en cierta forma, porque Jesús lo llevó a cabo. Entonces, si ustedes se fijan, cuando sigue diciendo en el versículo 8, sin embargo, también es un mandamiento nuevo, Jesús vivió la verdad de este mandamiento. ¿Y a qué se refiere que vivió la verdad de ese mandamiento? Es que se entregó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Jesús les dice a sus discípulos en Juan 13:34, ámense los unos a los otros, como yo los he amado, ese mandamiento antiguo está aplicándose en la cruz del Calvario porque Cristo se está entregando por los unos y por los otros. Entonces se dan cuenta que ahí está pasando a ser un mandamiento nuevo en ese sentido. Entonces ahí es donde Juan le está diciendo que Cristo vivió la verdad de ese mandamiento y le está diciendo también a los lectores, y ustedes también la viven. O en este caso, ustedes también debieran vivirla. Ahí me aparece de repente una manito, no sé, es un detalle que tiene el computador, que uno de repente hace así, o mueve las manos, de repente uno hace así, y te hace como algunos efectos el computador. Pero bueno, no se preocupe por eso. Entonces, por eso, volviendo a lo que estábamos diciendo, es donde Juan le está diciendo, así como Jesús lo vivió, ustedes también tienen que vivirlo o lo viven. Y empieza a decir, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Entonces a eso se está refiriendo cuando está diciendo que es un mandamiento nuevo. Entonces, Cristo lo cumple en la cruz del Calvario. Entonces ahora, ¿qué nos está queriendo decir Juan con lo que estamos viendo aquí? Que el verdadero amor es entregarse por los demás. Ese es el verdadero amor. Así como Cristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y de hecho, sin escatimar absolutamente nada, Él se entregó por cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. Entonces, el verdadero amor no es el que me beneficia a mí, es el que beneficia al prójimo. Y si ustedes se dan cuenta, podríamos conectar esto, y aquí se me viene un capítulo
de la carta de Pablo a los filipenses, cuando dice, no vamos a parafrasearla, pero vamos a buscarla como dice Pablo en la carta a los filipenses, ahí en el capítulo 2, cuando está diciendo, desde el versículo 5 en adelante, el título acá es tengan la actitud de Cristo, cuando está diciendo en el versículo 5 en adelante, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó humildad, posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo acá en este pasaje de Filipenses, que nosotros tenemos que tener la misma actitud. O sea, es como que se conecta un poquito con las palabras de Cristo y también lo que está diciendo Juan a sus lectores. Ámense los unos a otros. O sea, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que se entregó. No consideró el ser igual a Dios. No dijo, yo soy Dios, yo soy el que creó el universo, los cielos y la tierra. Él se despojó de todas esas cosas y se hizo igual a nosotros para entregarse en la cruz del Calvario. Y como sigue diciendo este pasaje, Dios lo exaltó a lo sumo y para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, el tema acá del verdadero amor, como decíamos, es entregarse por los demás así como Cristo lo hizo, porque el verdadero amor no es el que me beneficia a mí, no es lo que me beneficia a mí. Si ustedes se fijan, nosotros muchas veces los que somos casados o los que en cierta forma están en una relación, le dicen a su amada o a su amado, te amo. Incluso usan esta frase así como de, te amo tanto que te necesito, no puedo vivir sin ti. No sé si ustedes han dicho eso o les han dicho eso. Yo lo he dicho y no estoy diciendo que esté malo, pero igual si ustedes analicen esa frase, es una frase que me está beneficiando a mí, no está beneficiando a esa persona. ¿Por qué? Porque uno dice, porque la frase en cierta forma suena así como muy... en donde uno se está entregando por la otra persona, pero fíjense, te amo tanto que te necesito, no puedo vivir sin ti. O sea, yo necesito estar satisfecho, yo necesito estar completo, yo necesito estar con esta persona para yo estar bien. Entonces, yo no puedo vivir sin ti, entonces yo te necesito. Entonces, yo necesito que tú estés a mi lado, no sé si lo logran ver. Yo necesito que tú estés conmigo porque así voy a poder funcionar mejor. Entonces es como una frase egoísta, es como una frase solamente pensando en uno. Entonces, cuando le decimos esta frase a nuestra pareja, de nuevo, no quiero que lo tomen en una perspectiva mala, ni que está siendo usada de una mala manera. No, simplemente quizás nos lleva a pensar un poquito eso, porque ese no es el verdadero amor. Como decíamos, el verdadero amor no es el que me beneficia a mí, sino el que beneficia a los demás. El verdadero amor, perdón, el verdadero amor es lo que muestra Cristo en la cruz del Calvario. Y como decía Pablo, que se despoja de todo lo que él tiene, que no le interesa lo que él es, sino que deja todo de lado por esa persona, o en este caso por nosotros. Entonces, cuando nosotros nos despojamos del yo, como Cristo, mostramos el verdadero amor por los demás. Y ahí estamos mostrando ese verdadero amor por los demás. Y eso es lo que Juan le está hablando a sus lectores, que le está dejando este mandamiento antiguo, pero nuevo a la vez, que se debe estar aplicando, que es amarse los unos a los otros. Entonces, nuestro enfoque cambia. Nuestro enfoque es la otra persona y deja de ser el yo, dejo de beneficiarme yo, sino que comienzo a beneficiar a la otra persona. Y
Y en esto se está enfocando Juan aquí en Primera de Juan, cuando está diciendo que hay que amarse los unos a los otros. Y hay un comentario que me llama la atención de un comentarista, Matthew, como quieran llamarle, Henry, que dice: el mandamiento de amarnos unos a otros había estado en vigor desde el principio del mundo, pero que se podría llamar un nuevo comando, como se indica a los cristianos. Era nuevo en ellos, ya que su situación era nueva respecto de sus motivos, reglas y obligaciones, y los que caminan en el odio y la enemistad hacia creyentes permanecen en un estado oscuro. El amor cristiano nos enseña a valorar el alma de nuestro hermano y a tener todo lo que hace daño a su pureza y a su paz. Donde habita la oscuridad espiritual, en la mente, el juicio y la conciencia se oscurecerán y se confundirá el camino a la vida celestial. Estas cosas requieren autoexamen serio y ferviente oración para que Dios nos muestre lo que somos y a dónde vamos. Entonces se parece un poquito, agregándole a lo que Juan está hablando, resumiéndolo en estas palabras de amarse los unos a otros, y que son palabras de Cristo. Y de nuevo, y como Juan era testigo ocular y testigo presencial de lo que Cristo dijo, lo puede decir con toda autoridad. Ahora, de lo último, yo hago una pregunta en esta situación: ¿a dónde vamos? ¿Para dónde estamos yendo nosotros? ¿Estamos, como decía Juan 13:34, amándonos los unos a los otros con ese amor verdadero y desinteresado? ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos caminando para allá? ¿Estamos apuntando para allá? Porque ¿sabes lo que está pasando hoy en día? Es que el mundo está mostrando algo totalmente diferente. Y yo sé que nosotros como cristianos podemos darnos cuenta y podemos analizar esto de lo que el mundo, lo que el mundo muestra. Y me llamó la atención algo que me puse a hacer un ejercicio. Porque el mundo siempre va a ir en contra de lo que Dios ha establecido, siempre. O sea, Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, y ¿qué es lo que está diciendo el mundo? El mundo está yendo en contra de eso que Dios ha declarado y ha establecido de una manera buena y agradable y perfecta, porque viene de su voluntad. Entonces, de nuevo, el mundo siempre va a ir en contra de lo que la palabra de Dios quiere decir, o mejor dicho, va a ir siempre en contra de Dios. Porque como veíamos en el mandamiento que nos está recordando Juan, amarse los unos a los otros, miren lo que dice el mundo. Y esta es una frase que encontré en el internet. Ustedes lo pueden hacer también, este ejercicio lo pueden buscar, y ustedes pueden ahí ver todo lo que este mundo les arroja. Incluso les pueden encontrar más frases de las que yo encontré. Obviamente no quise anotarlas todas porque estaríamos no sé cuánto rato estaríamos acá hablando de esto. Miren, esto es lo que dice el mundo. Debes amarte a ti mismo, porque cuanto más te amas a ti mismo, menos necesitarás de los demás. Lo voy a leer de nuevo. Debes amarte a ti mismo. Ahora, entre paréntesis, no sé quién escribió esto, pero son frases que uno encuentra así como de motivación. Lo buscas ahí en el buscador y esto es lo que te arroja. Entonces, debes amarte a ti mismo, porque cuanto más te amas a ti mismo, menos necesitarás de los demás. Ahora, si nosotros lo comparamos con Primera de Juan, con lo que acabamos de leer desde el 7, el 8 y el 9, creo que no se parece mucho a lo que está diciendo esta frase que el mundo está hablando. Otra frase que el mundo nos entrega: ámate a ti mismo primero y todo lo demás encaja. Suena bien, dentro de todo suena como bien, ¿no? No está mal. Realmente tienes que amarte a ti mismo para hacer cualquier cosa en este mundo. Y es como, y si uno le pone más, no sé, una expresión que nosotros usamos en mi país, Chile, uno le pone color, uno le pone así como más entusiasmo, le hace como hasta una tonalidad a la voz, y uno dice:
Ámate a ti mismo primero y todo lo demás encaja. Realmente tienes que amarte a ti mismo para hacer cualquier cosa en este mundo. Y ahí como que sale una mano que se estira y, y te ofrece la ayuda. Otra frase dice, inyéctate una buena dosis de amor propio. Quizá pondría una música así como de piano, no sé, de violines, mientras estoy diciendo esta frase. Ustedes se la pueden imaginar. Inyéctate una buena dosis de amor propio, le hará demasiado bien a tu salud. Recuerda que es con amor propio que tus alas crecerán y tu felicidad florecerá. ¿Te das cuenta? O sea, es como algo bien motivante. Pero esta frase que voy a leer ahora es algo que a mí no me gustaría leérselas porque viene de una persona que lamentablemente nosotros entre los amigos, entre los hermanos, usamos esta frase haciendo la referencia de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Te fuiste al lado oscuro, ¿eh? Porque en esa película hablan del lado oscuro de la fuerza. Entonces, cuando una persona se sale de la iglesia, se aparta de los caminos del Señor, uno usa esa expresión, te fuiste al lado oscuro. Otros usan, te fuiste a Babilonia o te fuiste a Egipto. Y esta persona era un cristiano, una persona que comenzó de buena manera y escribió estas palabras. Por eso les digo, no me gustaría haber puesto esto, pero tengo que hacerlo porque es el deber de todo cristiano de exponerlos a la luz para que muchos no sean engañados por estas personas. Por eso lo digo lamentablemente con tristeza y le pido al Señor que esta persona en su momento pueda volver. Y esto es lo que dice esta persona. Todo se resume en ámate a ti mismo. Pongan atención a lo que está diciendo esta persona. Ámate a ti mismo. Ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden. Esto que pongo aquí, en ese orden, así lo dice él, literal. En ese orden. Porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. Y lamentablemente esta persona es Jesús Adrián Romero. Uno de los cantantes que uno en su momento disfrutó con sus canciones, se gozó con sus canciones y lamentablemente hoy en día está, como yo les decía, en el lado oscuro de la fuerza. Está pero totalmente perdido y hablando estupideces como estas, en donde está diciendo, ámate a ti mismo primero, ama a tu prójimo y ama a Dios. Porque fíjese el contraste que dice Mateo 22, 37 al 39. Esto lo dice Jesús, el verdadero Jesús, comparado con el Jesús Adrián Romero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que está diciendo Jesús de Nazaret. Entonces, comparándolo con lo que dice Jesús Adrián Romero, ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. O sea, ni siquiera primero pone a Dios. O sea, primero por último decir, ya, ama a Dios, después ámate a ti y después ama a tu prójimo. O sea, por último, se vería un poquito menos malo. Pero primero él está diciendo, ámate a ti y después ama a tu prójimo y al último ama a Dios. Cuando Dios está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, que es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque esto también se los entregó Dios al pueblo de Israel. Porque Dios sabe que nosotros nos amamos demasiado a nosotros. Él sabe que nosotros nos amamos mucho y en donde nosotros tenemos que tener ese cuidado con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre es como lo que yo converso con mis hijos. Cuando está el último pedazo de carne o el último pedazo de pollo en la mesa y
¿Y cuál es el pensamiento que a uno se le viene? Yo quiero sacar ese pedazo, porque yo quiero deleitarme el último pedazo, yo quiero comerme el último pedazo que está en la mesa, o el último pedazo de pan, o el último poco de bebida, da lo mismo el ejemplo, pero siempre quiero ser yo primero. ¿Por qué? Porque yo me amo, por sobre todas las cosas. Entonces por eso Dios está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque yo sé que tú te amas demasiado. O sea, no te tengo que decir, como dice Jesús Adrián Romero, ámate a ti primero, porque sin amar, porque si no podemos amar lo que vemos, entonces no vamos a amarnos correctamente, lo que está diciendo Jesús Adrián Romero. Entonces, ¿te das cuenta? Dios sabe que nosotros nos amamos de una manera grande a nosotros mismos. Entonces, Él lo deja como por hecho de que nosotros nos amamos. Entonces, como nos amamos, Él nos está diciendo, despójate de ese amor, pónelo en el último lugar y primero pone al Señor tu Dios y ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y luego de eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. En ningún momento te dice, pero ámate. Y como decían las otras frases, así tus alas crecerán y tu felicidad florecerá. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que Juan nos está enseñando y lo que nos está mostrando acá es eso. Despojarnos y tener ese amor verdadero. Ahora, ¿cómo lidiamos con este egocentrismo? Porque ese es el problema. Estamos lidiando con un egocentrismo que tenemos que quitar de nuestras vidas. ¿Cómo lidiamos esto? Y Juan nos muestra una de sus frases favoritas que vemos tanto en el Evangelio de Juan y también la vamos a ver en esta carta, como decíamos, en el Evangelio de Juan y también en la carta que estamos leyendo. Entonces, miren, es una de las frases favoritas que tiene Juan y la encontramos ahí en el Evangelio de Juan. Voy a leer de la Biblia de las Américas, que es la palabra permanecer. Y fíjense, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, del 1 hasta el 14, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nuevamente repite ese mandamiento Jesús en este capítulo. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá Juan está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces la palabra permanecer. Y cuando vamos a la primera carta de Juan, vamos a ver que esta palabra se vuelve a repetir y es una de las frases favoritas o una de las palabras favoritas que tiene Juan. Entonces, para lidiar con muchas cosas que cada uno tenemos y en este caso, que es lo que estábamos diciendo, que es el egocentrismo, es donde que el egocentrismo es amarse mucho. La manera de contrarrestar estas cosas es permanecer en la luz. Lo que Juan nos está diciendo. ¿Cómo yo lucho con el egocentrismo? ¿Cómo yo peleo con el egocentrismo? Permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Dios, buscando a Dios. Y en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, no lo dice, no usa la palabra permanecer
en el capítulo 10. Por eso lo vamos a buscar acá mejor en la Biblia de las Américas. En el versículo 10 de Juan, de Primera de Juan, se lo voy a leer primero con la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: el que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Y en la versión de la Biblia de las Américas dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Entonces, lo que está haciendo Juan en esta versión la palabra que usa para traducir o la palabra que usa para interpretar la palabra permanecer es vive en la luz. El que ama a otro creyente vive en la luz. Entonces, de nuevo, la versión que nosotros estamos leyendo acá no muestra la palabra permanecer, pero lo está diciendo de esa manera con la palabra vive. Entonces, Juan está diciéndonos que para contrarrestar este egocentrismo o estos problemas que muchas veces nosotros tenemos de amarnos los unos a los otros, porque de nuevo nos amamos mucho, es donde nosotros debemos permanecer en Cristo. Y de hecho, si ustedes vuelven al capítulo 15 del libro del Evangelio de Juan, se van a dar cuenta de que Jesús está diciéndole: permanezcan en mí, yo permanezco en Dios. Si ustedes permanecen en mí, van a comportarse como yo me comporto y van a dar su vida por los demás. Entonces, para Juan, permanecer es significado de ser creyente verdadero. Y esto es importante, porque cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, lo que más nos está diciendo, lo que decíamos, 10 veces aparece la palabra permanecer. Ahora, algo interesante de cómo termina el versículo 14 del Evangelio de Juan que acabamos de leer, no de la primera carta de Juan, es que dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, aquí hay una distinción que está haciendo Jesús. El que permanece en mí va a hacer lo que yo le estoy va a hacer lo que yo le estoy diciendo que haga. ¿Por qué? Porque ustedes son mis amigos, porque, en otras palabras, son creyentes verdaderos. Y si ustedes se recuerdan, si ven el video anterior, terminamos en el versículo 6 que decía: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, de nuevo, si tú estás permaneciendo en Cristo, si tú estás permaneciendo en su palabra y tú estás buscando de esta transformación día a día, de esta santificación, y estás viviendo en este permanecer, entonces vas a ver que en ti hay cambios en donde vas a contrarrestar este egocentrismo, este problema que todos nosotros estamos arrastrando, y vas a empezar a ver que tu amor hacia los demás empieza a cambiar y es diferente. Entonces, la permanencia es evidencia de que yo soy creyente. Eso es importante. La permanencia en Dios, en su palabra, es evidencia que yo soy un verdadero creyente. El versículo 11 lo está resumiendo y dejando aún más claro lo que Juan está comunicando, que dice: pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. ¿Por qué no permanece? Simple. La permanencia es evidencia de que soy creyente, pero como dice Juan en el versículo 11, pero el que odia a otro creyente, o sea, el que no es creyente va a andar cegado, va a andar perdido. No va a saber para dónde ir. Entonces, lamentablemente, es donde nosotros tenemos que, con esto, despertar y decir: ok, ¿dónde estoy? Tengo que cambiar, Pablo le dice a los corintios que tienen que examinarse su manera de vivir para decir: ¿estoy viviendo como un verdadero creyente? Y muchas veces nosotros, a la luz de la palabra, con respecto a esto, cuando Juan nos está diciendo, por ejemplo, en el versículo 11, pero el que odia a otro creyente,
¿Yo odio a otro creyente? ¿Tengo un problema con otro creyente? ¿Me cuesta amar a otros creyentes? ¿Me cuesta compartir con otros creyentes? Porque a lo mejor ese odio se podría interpretar hasta de esa manera también. Yo no comparto con otros creyentes. No, lamentablemente, hoy en día en las iglesias se están haciendo hartas transmisiones. Entonces, el problema que está pasando con eso es que, por un lado es bueno, pero por otro lado ha llevado a que muchas personas se queden en sus casas. Es cómodo, te quedas en tu cama, si es en la mañana, o lo puedes ver en otro momento. Y así tú no vas a la iglesia. Entonces tú te excusas con, bueno, yo estoy escuchando los sermones de internet, entonces no tengo que ir a la iglesia y así no me relaciono. Pero aquí es donde tú te puedes dar cuenta de que si tú eres un verdadero creyente, te vas a relacionar con otras personas y lo vas a querer hacer, porque vas a querer darte por otra persona, vas a querer entregarte por los demás, como Cristo lo hizo. Y como decía el versículo 8, Jesús vivió la verdad de ese mandamiento y ustedes también la viven. Y la pregunta podría ser, ¿tú estás viviendo ese mandamiento? ¿Tú te estás dando por otros? ¿Tú estás amando a otros como Cristo nos amó y amó a sus discípulos? ¿O tú tienes problemas con eso? ¿O tú estás como esas frasecitas que acabamos de leer? Yo me amo a mí mismo porque yo necesito amarme a mí mismo. Entonces, ese es el problema que nosotros como cristianos hoy en día tenemos que lidiar y tenemos que pelear. Por eso quiero dejarte con este pasaje que leímos hace poquito, que está en Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú pones las prioridades ordenadas, no como lo hizo Jesús de Gran Romero, desordenadamente, incluso lo puso a él, se pone a él como primero, sino cuando tú pones a Dios primero, luego a tu hermano, van a andar las cosas correctamente y vas a poder decir, estoy caminando en la luz y no estoy caminando como esa persona que dice Juan en el versículo 11, que anda y camina en oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. ¿Estamos reflejando la imagen de Cristo en nuestras vidas? ¿Estoy reflejando la imagen de Cristo en nuestras vidas? Porque me gusta una frase que decía un pastor, él decía que cuando nosotros debiéramos amar a nuestro prójimo, porque es simplemente la imagen de Cristo en él. Entonces, como vemos la imagen de Cristo en él, debiéramos amarlo, y lo mismo ellos a nosotros. El prójimo a nosotros debiera amarnos a nosotros porque nosotros estamos reflejando la imagen de Cristo y ellos también. Pero como decíamos al principio, esa pequeña introducción que yo hice del por qué estamos estudiando el libro de Juan, porque lamentablemente lo que nos ha pasado como hijos de Dios es que hemos distorsionado su imagen y hemos confundido ciertas cosas y estamos viviendo de ciertas maneras. No estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, para tener la imagen de Cristo en nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que nos manda a hacer Juan. El que ama a otro creyente vive en la luz, o la palabra que le gusta a Juan, permanece en la luz. Entonces, para que la imagen de Cristo esté en nosotros, debemos permanecer en Él, permanecer en la luz. Y esto es lo que quería compartir contigo en el día de hoy. No se te olvide que debemos estar siempre constantes, evaluándonos. ¿Estoy permaneciendo en la luz? ¿Estoy permaneciendo en la luz? ¿Estoy permaneciendo en la luz? ¿Estoy buscando al Señor como debo buscarlo? Examínate a la luz de las Escrituras. Y como dice el versículo 10, el que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. ¿Por qué? Porque está viviendo como Cristo vivió. Estoy permaneciendo en la luz. Oremos para que el Señor de alguna manera selle esta palabra en nosotros y pueda ir dando frutos en el día a día y que podamos ponerla en práctica. Oremos para terminar y darle gracias a Dios por todo lo que hemos podido ver en esta hora. Señor, gracias.
Pero en esta hora te somos honestos, Señor, y personalmente yo te soy honesto que, como te he dicho en mis oraciones, yo sé, Señor, que me falta mucho para llegar a la estatura del varón perfecto. Y sé que muchas veces, evaluándome a la luz de las Escrituras, me falta un montón. Y sé que muchas veces no estoy permaneciendo en ella. Entonces, primero que todo, te pido perdón, Señor, porque necesito vivir en tu verdad. Perdónanos, Señor. Y si hay alguien que siente que tiene el mismo sentimiento en esta hora, perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Pero como un Padre amoroso, como un Padre, Señor, que nos ayuda, yo te ruego que tú nos ayudes a caminar en esta vida que muchas veces se nos hace difícil para poder permanecer en tu verdad. Yo te pido por tu pueblo en esta hora que tú puedas bendecirlo grandemente. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo en esta hora para que podamos permanecer en la luz, porque tú eres la verdad y en ti tenemos que fijar nuestros ojos. Y si en esta hora hay alguien que no te conoce y de alguna forma llegó por casualidad a esta transmisión, yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda tocar su corazón y él pueda ser transformado y hecho una nueva criatura y que pueda entregar su vida y arrepentirse de sus pecados y ponerte a ti como lo primero, como decía Mateo, que nos enseñaba en que debemos amarte por sobre todas las cosas, ponerte a ti en el primer lugar. Y así vamos a estar viviendo conforme a tu voluntad y vamos a estar permaneciendo en ti. Gracias, Señor. Te bendecimos y te amamos. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición este tiempo. No se te olvide compartir. Estamos en Facebook y en YouTube. Así que no se te olvide darle un me gusta, de darle al compartir también, para que también otros puedan ser bendecidos con este tiempo. Como te dije, yo no soy un gran teólogo ni un gran maestro, simplemente por la misericordia y la gracia del Señor estoy compartiendo la palabra de Dios. Trato de hacerlo de una manera simple, con todos mis defectos, con todos mis problemas y los nervios que esto trae. Pero quiero compartirlo con ustedes para que podamos crecer mutuamente y también, si hay alguien que no conoce al Señor, pueda recibir de la salvación que nosotros tenemos y puedan también ser parte de la familia del Señor. Así que, de nuevo, comparte este video, dale me gusta y que pueda ser de bendición para otras personas. Nos vemos en el próximo video que vamos a estar subiendo, que vamos a estar ahí publicando. Tratamos de hacerlo toda la semana. Hemos estado un poquito ocupados en este último tiempo, por eso no hemos estado un poquito así como desconectados, pero gracias a la misericordia de Dios estamos volviendo de a poco. Así que gracias por estar con nosotros y que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén bien. Chao.